Capítulo 3, y me quito aquí y he predicado, es uno de mis pasajes más favoritos porque engloba el Evangelio y luego dos aspectos o dos facetas, quizás las dos facetas más importantes del Evangelio, que es la salvación y la santificación. Y viene y funciona. Ok. Estamos eso. Ok. Entonces, muchas veces hemos hablado de eso, de nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión. Hay muchos libros escritos sobre la batalla de vuestra mente. Por varios autores, españoles, americanos. Yo leí uno hace años cuando era nuevo creyente sobre la batalla de la mente. Yo recuerdo de Tim LaHaye. Muy bueno. Y es muy importante lo que pasa aquí y aquí, porque no pensamos solamente con la mente y el cerebro. Físicamente sí, neurológicamente sí. Pero hay otra cosa que se llama el corazón. Y si estudias bien la Biblia, muchas veces ves que hay una línea, un vínculo muy directo con tu corazón y tu mente. Entonces es muy importante. Y la pregunta es, ¿qué estás mirando? Muchas veces en la historia, Dios tuvo que recordar varios de sus siervos. Tenía que, mejor dicho, reorientar su vista, ¿no? Porque no estaban pensando correctamente. Y nosotros, esto es nuestro problema, es que en vez de ver a Jesús sentado a la diestra de Dios, nuestro gran Salvador, muchas veces empezamos a mirar a nosotros mismos y decimos como Abraham, pues esto es imposible. Y él dice en versículo 2, Señor Jehová, ¿cómo vas a cumplir tu promesa de darme mucha descendencia? Siendo así, ando sin hijo, el mayordomo de mi casa es ese Damasceno de Damasco, Eliezer. Dijo también Abraham, mira, no me ha dado prole, no estás cumpliendo nada. Y luego el Señor, en versículo 5, Abraham sigue protestando un poco con respeto, pero como nosotros. Y Dios le llevó, Jehová, el Señor le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Mira la cantidad de estrellas allí. Y supongo que esta noche había muchos. Y Jesús, el Señor dice, Jehová dice a él, ¿y si las puedes contar? Y le dijo, así será tu descendencia. Y luego tenemos el versículo famoso, ¿no? De Romanos 4, de Gálatas 3. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Ok? Y esto es un ejemplo. Hay muchos ejemplos realmente en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios causando a su siervo a entender, pon tus ojos en mí. Yo tengo todo controlado. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y Dios cumplió su promesa. Nosotros somos el cumplimiento. Nosotros. ¿Ok? Había otra ocasión en una aldea allí en Samaria. Sicar. Creo que es en Juan 4. Y Jesús, sus discípulos, como nosotros, igualillo, andaban no sabían muchas veces lo que él iba a hacer o lo que había hecho. Y muchas veces ellos decían, ¿y qué significa esta enseñanza? Cindy y yo estuvimos leyendo el otro día, siempre leímos la palabra a mediodía. Y es curioso, pero Dios pone estos pasajes y su confusión, porque somos así. Es para que podamos entender bien quién es Jesucristo. ¿No decís vosotros, mirando a los que todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad
no ved los campos que ya están blancos para la siega. Y sabemos que en ese momento todos los hombres de Sicar, o no Sicar, no era, de Samaria, estaban saliendo para escuchar a Jesús. Quizás era Juan 4, sí. Y otra vez, y ellos, madre mía. Y luego Jesús pasó, dice en Juan capítulo 4, varios días con ellos, 2, creo que la escritura dice, y ellos dicen al final, ya no creemos solamente por la dicha o los comentarios de la mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, tenemos que aprender mantener nuestra mirada en Cristo, como dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poner la mira en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, muy importante, y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahora explica el por qué. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, se aparezca, vosotros también seréis manifestados en su gloria, ¿no? En gloria. Entonces, anhelamos este día, cuando Jesús recibe su gloria y nosotros estamos allí con cuerpos glorificados. Esto será la leche. No es suficiente decir eso. No, es trillones de veces más que la leche. ¿Qué estás mirando tú? La Biblia nos exhorta a levantar a nuestros ojos, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? A lo que prestamos atención o observamos con detenimiento, pues termina siempre afectando nuestra dirección. ¿Quién no ha estado en el coche conduciendo y empiezas a mirar? Yo siempre, cuando vamos ahora al Fulo, vamos por Oregón, Idaho, Washington. En las afueras de las ciudades hay muchos ciervos y gacelas y cosas así. Entonces, yo de niño siempre cazando. Entonces yo voy y luego empiezo a mirar los campos por ahí. ¿Y sabes lo que hace el coche? Poco a poco va hacia allá. Y Cindy me dice, Ricardo, presta atención. Yeah. Ok, sí, tienes razón. A mí o lo mismo con las ocas. Es que cazaba mucho, patos y ocas, entonces. Y esto, tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor, o como ovejas descarriadas. Oh, no puedo hacer eso, perdona. Empezamos a andar por ahí. ¿Qué estás mirando? Nuestra mentalidad influye mucho en nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar. Para amar al Señor correctamente y andar en santidad, necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. Lo dice en Hebreos 12, lo dice en muchos pasajes. Aquí es uno de ellos. Versículos 1 al 4. Y podemos decir que versículos 1 al 4 habla de nuestra unión con el Señor. Somos unidos con Cristo, escondidos con Cristo en Dios. Y pastor está al punto de entrar en eso, en capítulo 6 de Romanos. Y él va a hablar mucho de nuestra identificación espiritual con Cristo en la gran salvación que Él ha alcanzado. Y luego versículos 5 al 11, realmente 5 al 17, uno habla de salvación, 1 al 4, 5 al 17 habla de santificación. Nuestro crecimiento progresivo. Y habla de nuestra vida por medio de Jesucristo. Yo diría nuestra vida sobrenatural. Eso de amar a los demás y de ejercer entrañable misericordia, benignidad. Estoy leyendo versículo 12, la humildad, la mansedumbre, todo esto es. No somos capaces de hacerlo sin la ayuda de Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Voy a leerlos ahora, versículos 5 al 17 rápidamente. Haced morir pues, y notad, hay 3 puestes aquí.
Versículo 1. Si pues, es muy importante, es como un marcador en griego, es como, voy a decir algo y luego ahora voy a decir otra cosa que es relacionado con el anterior, pero es distinto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, igual como Efesios 2. La frase es casi igual en griego. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. ¿Nosotros merecíamos ser salvos? ¿Participar hoy en la cena del Señor? No, absolutamente no. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha salvado. Y está en el proceso de limpiarnos y transformarnos a ser como su Hijo Jesucristo. Seguimos. Pero ahora dejad también vosotros cosas más sociales: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ninguna de estas cosas sale de nuestra boca. De tu pastor sale. Sí. No mucho, pero de vez en cuando sí, me enfado con un conductor y... No digo palas brotas, pero... ¡Idiota! ¡Imbécil! No. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Esta parte, especialmente versículos 9 al 11, habla de la transformación, habla de una realidad invisible, espiritual, de cada uno de nosotros. Tenemos el viejo hombre todavía ahí. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre y luego renovar el coco, como dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, implicando que tenemos que hacer, como dice en Romanos 12:2, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni en circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es de todos y en todos. Y luego cambia otra vez, pues, vestíos, versículo 2, vestíos pues. Voy a hablar de otra cosa. O sea, he hablado de la lucha negativa, de la vida sobrenatural, de vivir la vida cristiana. Y ahora voy a hablar de la parte, digamos, la postre, lo más importante, la vida sobrenatural. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, tenemos que perdonar. Tenemos que mirar al Señor. Es la única manera de perdonar. ¿Merecíamos ser perdonados? ¿Jair? No. Ninguno de nosotros. Pero por la misericordia de Dios, como John Newton decía, tenemos un gran Salvador, que es misericordioso y lento para la ira. Y nos limpió y nos salvó. Por eso estamos aquí. Y sobre todas estas cosas, de la manera que Cristo os perdonó, versículo 13. Tengo que leerlo porque habla de nuestro Señor. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz que gobierne en vuestro corazón. Paz, amor, bondad, benignidad. Sobrenatural, ¿no, Roberto? Robert? Sobrenatural. No, tú y yo no somos así, naturalmente. Y ser agradecidos, ¿no? Llamados en un solo cuerpo. Todo esto, la palabra de Cristo. Esto quizás es lo más curioso de este pasaje. Cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, generalmente en Efesios, en otros pasajes, siempre habla de la obra del Espíritu Santo. Casi siempre. Aquí no.
Y tú no ves el Espíritu. Aquí hablando de nuestra transformación, la santificación progresiva. En versículos 5 al 17 no aparece. Lo más cercano es versículo 16, 3:16, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia lo que hemos hecho hoy, alabando a nuestro Señor, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces tenemos aquí, tienes la unión con Cristo, salvación, versículos 1 al 4, versículos 5 al 17, santificación, crecimiento paulatinamente. La muerte de Jesucristo y su resurrección no solamente nos salvó, pero va transformándonos también. Y requiere nuestra atención. Tenemos que enfocarnos en Jesús constantemente, cada día. Es aquí, pues, pero hemos hablado de eso. Otra manera de verlo es nuestra unión con Jesucristo. Y luego, algo muy importante de este pasaje, el mero hecho de que Cristo nos ha salvado desde aquí hasta aquí enteramente, no significa que no hay lucha. Si tú no estás luchando con el pecado en tu vida hoy, no eres creyente. La Biblia enseña muy claramente que nosotros, una vez que el Espíritu Santo empezó a vivir en nosotros, empezamos a tener una lucha. Antes no era tan difícil porque vivíamos según la carne, los deseos de la carne, pero ahora vas a tener una lucha, la lucha contra el pecado. Entonces, si un día tienes ganas, uno como Amanda, la dulce Amanda, ahí está, ella tiene ganas de hacer esto, no sé si tienes compañeros de trabajo, o con la patada, o lo que sea, estoy bromeando, pero eso es normal. Algún día en el futuro estaremos en el cielo glorificados y no tendremos una naturaleza pecaminosa todavía. El viejo hombre no existirá, solamente el nuevo hombre. Ahora, durante esta vida, tenemos que decidir a qué perro vamos a dar de comer más. El perro viejo, el viejo hombre, versículo 9, o el nuevo que ha sido creado en la imagen de Jesucristo, dice en Efesios. Y luego tenemos que dedicarnos mucho a la renovación para vivir la vida sobrenatural. Tiempo muerto. Quiero decir algo importante porque esto a lo mejor es la última vez que predico aquí. Hay algo muy importante que he aprendido quizás sobre mis años predicando aquí. Los últimos 40 años yo digo, y soy tan sencillo. He aprendido cosas de otros y principalmente de la Biblia. La primera cosa es mantenerla. Y eso, ¿qué nuevo es esto? Estáis diciendo, pues Ricardo es como un bobo. Pues sí. En el principio no entendía mucho, pero Cristo me salvó. Mantener la mirada en Cristo Jesús, la palabra viva, el Logos de Juan 1, que vino desde el cielo y bajó a la tierra y trajo luz a los hombres, luz, nueva vida, ¿no? Por medio de la palabra escrita. Entonces, Ricardo, si puedo decir un consejo muy importante, siempre, no tienes que hacerlo así, esto es un poco ugly, feo. Pero yo voy a todos los lugares con esto. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades.
el que sana todas tus dolencias, etcétera, etcétera, etcétera. El que rescata tu vida de la fosa. ¿Por qué lo hago? Porque cuando yo hago esto, el Espíritu Santo sí está. Porque Él inspiró esta palabra. Por eso en 3:16, cuando dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En Efesios dice, y el Espíritu Santo que mora en vosotros, causa a vosotros de enseñar y exhortar a uno a otros. Aprendes cómo vivir la vida cristiana y obedecer a la palabra viva por medio de la palabra escrita. Diariamente. Esto es como, te ayudaría un montón de mantener tu vista en Jesucristo, tu mirada en Él. Y luego, vivir por la palabra de Dios, leerla, estudiarla, con el fin de ponerla en práctica. Es la razón que hago esto. Estoy allí y mira la diferencia que me ha hecho en mi vida, en Basic Fit. Mira las cachas que tengo, David. Ya. Pero siempre tengo mis versículos allí y lo paso, leyéndolos y pensando en lo que, recordándome de cosas importantes en la vida cristiana, porque yo quiero ponerlas en práctica. Eso es mi deseo. Yo quiero agradar al que me salvó. Yo quería hacer lo que Él quiere. Y luego la tercera cosa es, todos tienen que ver con la palabra de Dios. Luchar contra los deseos de la carne utilizando la palabra escrita de Dios. Dice aquí en Colosenses, versículo 23, no sé si has entendido bien este versículo, pero Pablo tenía muchos problemas con gnosticismo y esto, pero dice en 2:23 ahí en Colosenses, tales cosas tienen a la verdad reputación, cierta reputación de sabiduría. Lo que hacían los judaizantes, lo que hacían los gnósticos, voy a hacer ascetismo, voy a ser muy puro, muy santo en los ojos de Dios. Escucha lo que dice el apóstol. En humillación y duro trato de los cuerpos, como algunos hacen esto, ¿no? Lea la última frase del versículo 23. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguno. Si quieres vencer los deseos de la carne, mira a Cristo. Mira a Cristo. Pon tu enfoque en el Señor y piensas, no solamente como estás mirando no sé qué, un ave en el cielo. No, piensa bien en lo que Él hizo. Él se sacrificó, se ofreció en la cruz voluntariamente. Y luego Dios Padre selló la muerte de Cristo resucitándole, confirmando realmente su ofrenda para nuestros pecados, resucitándole y sentándole a la diestra de Dios. Entonces, tienes que pensar diariamente, esto es lo que, donde decía aquí, tienes que empezar todos los días. A ver, la vida cristiana es un constante comenzar de nuevo, aunque esto viene de los católicos, es la verdad, no porque ellos lo dicen. La Biblia lo dice. Cada día tienes que entregar tu vida a Cristo, cada día. Entonces, estas tres cosas. El Evangelio es el meollo de todo en la vida cristiana. Por eso, Pablo, en ese momento de Colosenses, empieza en versículo 1 al 4, resumiendo el Evangelio. Y empieza con la resurrección y luego va a la muerte. Y esto es interesante, no tenemos tiempo. Nuestra unión espiritual con Jesucristo, el hecho de haber sido muerto con Él y resucitado con Él, es la base tanto de nuestra salvación y de nuestra santificación. No tienes que buscarlo en otro sitio. Si algún fad, alguna tendencia sale y alguien dice, si quieres ser como Daniel de la Biblia o Job o no sé qué, mira, te lo explicaré. Y si no menciona a Jesucristo, están mintiendo, no saben, o son ignorantes.
confusos. Ellos no entienden lo que están diciendo. El que te va a ayudar a vivir de maneras sobrenaturales, Jesucristo. Okay, esto es la razón que Pablo empieza el pasaje hablando de lo que hizo Cristo y mencionando el futuro nuestro. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces éramos perdidos, luego salvados y ahora escondidos en Cristo, esperando su regreso. Unidos por Cristo, por medio de la fe en su muerte eficiente, somos declarados justos. Unidos con Cristo en su resurrección, recibimos básicamente dos cosas: vida nueva y el poder por medio del Espíritu para vivir de manera santa la vida. Y esto es lo que quiero para esta iglesia, es lo que quiero para vuestras vidas, es que todos nosotros, cada semana tras semana, cultos y predicaciones y diferentes experiencias, por medio de todo esto nosotros somos cada vez más como el Señor, santos como el Señor. Obviamente la santidad habla de estar apartado del pecado, pero también hay algo positivo de la santidad. Y eso es, como vemos en versículos 12 al 17, es como ser como Jesucristo. Benignos, humildes, llenos de mansedumbre, de paciencia. Esto es mi tendón de Aquiles, paciencia. ¡Wow! Miramos un momento, uno que entendía esto rápidamente en su vida. Mira en tu Biblia conmigo en Hechos capítulo 7. Había un señor que no hablamos suficientemente de él porque solo tiene un capítulo de la Biblia. ¿Quién tiene un capítulo de la Biblia? Es Esteban. Esteban era uno de los primeros diáconos. Y estaba lleno del Espíritu Santo, lo dice en versículo 5, Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Y él empieza, por amor había llegado a conocer a Jesús y por amor a sus compatriotas, los otros judíos, empezó a predicar a ellos en capítulo 7 y él va predicando todo el capítulo hasta versículo 53. Y al final de su sermón, esto es lo que es más difícil hacer. Es como si llego a Rafa ahí, quito sus gafas y hago esto a uno de sus ojos. Él hizo esto a ellos. Él dice en versículo 51, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Estos son palabras mayores. Hechos 7, versículo 51. Como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, haciendo referencia a Jesucristo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Sois culpables de haber matado tu propio Mesías. Y vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Tenemos, cuando predicamos el Evangelio, hermanos, no tengas duda en eso. Tenéis que, en un momento, tenemos que decir las cosas muy claras. Hay un infierno y hay un cielo. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios pende sobre su cabeza y va a ser echado al infierno. No lo digo aplaudiendo, lo digo es como es. Pero para él que se arrepiente, es por eso él estaba intentando ganarles, amaba a ellos. Y mira lo que dice en versículo 54, ¿en quién estaba pensando Esteban? Sabía que su vida ya ha acabado. En versículo 53. Oyendo estas cosas, versículo 54, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínate.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria, puestos los ojos en el cielo, pensando en Jesucristo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ahí a la diestra de Dios. Entonces ellos, los fariseos y el Sanedrín, los 70, no sé todos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron a una contra él. ¿Qué había aprendido Esteban? Que su vida había sido resucitado con Cristo porque él había muerto en Cristo y su vida estaba escondida en Cristo con Dios y no tenía miedo de morir. Ninguno. Entonces recibió lo que él sabía quizás lo que iba a suceder. Le apedrearon y murió. Allí testificando a ellos, yo veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y dice que el Señor subió, se incorporó para recibirle. Creo que es la única vez en las Escrituras. Pero él entendía bien versículos 1 al 4 en Colosenses. Esto es lo que significa. Nosotros, la aplicación es, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para vivir para Jesucristo. Dejarle vivir en nuestra vida. Es como Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la vida, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es eso. Y en muchos otros pasajes de la Biblia, Esteban lo tenía claro. Y espero que tú lo tengas claro. Una vez salvos, tenemos que mirar a Jesús constantemente y entender lo que significa para nuestras vidas. A ver si lo he puesto. Sí, Jesús hablaba con los discípulos muchas veces sobre este tema. Uno de los más claros es esto en Juan 12. Algunos griegos se habían acercado a él porque querían hablar con Jesús. Y Andrés y Felipe estaban un poco... no sabían qué hacer y al final Jesús dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre, yo, sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, jóvenes, escúchame bien, el que ama su vida y solo piensa en su carrera universitaria o que voy a Las Vegas y voy a ganar el mundo o lo que sea, no sé. Y el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo, lo opuesto, lo conservará para vida eterna porque está siguiendo a Jesucristo. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Morir a uno mismo, esto es parte del Evangelio. Es la aplicación de eso, de la muerte de Jesús. Ricardo tiene que aprender a pensar más en la voluntad de Dios y lo que agrada a Dios que en lo que simplemente yo quiero hacer. En el tiempo que tengo aquí en la tierra. Y tú también. Es como decía un misionero muy famoso, Jesús es una bifurcación. Y cuando llegas al final y entiendes, ahora entiendo quién es. O vas con Jesús o vas en otro camino. No hay otra manera de verlo. Nuestra unión con Jesucristo, la unión espiritual con Jesucristo es vital para el creyente. De una manera espiritual hemos sido crucificados y resucitados con Jesús cuando Él murió y también morimos. Cuando Él se resucitó, también resucitamos. Y todos estos pasajes hablan de eso. Nuestra identificación con su persona, ¿quién es Él?
es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, es el Señor poderoso, como hemos cantado hoy. ¿Y qué hizo? Su obra es el fundamento de nuestra salvación. Nosotros simplemente tenemos la responsabilidad de vivirlo. Y es posible. Cuando tú llegas al versículo 5 y dice, haced morir pues los deseos de la carne, o lo terrenal de vosotros, es porque es posible. Dios, por medio de su palabra y su espíritu, te capacita para hacerlo. Y podemos hablar de eso. No voy a hacer mucho más de eso. ¿Cómo puedo vivir una vida victoriosa? Dios nos llama a vivir una vida sobrenatural. Lo vemos claramente en versículos 12 al 17. Como santos y amados, de entrañable misericordia, llenos de la palabra de Dios, llenos de la paz de Dios, llenos del perdón de Dios, confiando en Jesucristo. La vida sobrenatural es una vida antes que podíamos llevar a cabo. La vida cristiana no consiste en repetir hasta la saciedad. Yo puedo hacerlo, tengo que hacerlo mejor y no voy a pecar. No es eso. Es mirar al gran Salvador, como decía John Newton, y abrazarle otra vez y darle gracias y decir gracias por haberme salvado. Eso es como vivirlo. Esto hay poder allí, Vencer los deseos de la carne, sean cuales sean, no consiste en apretar los dientes. La única manera de vivir la vida cristiana, como Dios la ha diseñado, es poner los ojos de fe en Jesucristo, recordando con confianza que estamos unidos en Él, en su muerte y su resurrección. Hace muchos años en Hungría, en Bohemia, había un hombre que se llama John Huss. Y él era como Wycliffe en Inglaterra, en los 1200. John Huss era profesor de la filosofía en la universidad allí en Praga. No era un bobo. Pero leyendo las escrituras en aquel entonces, estamos hablando de casi 100 años antes de Martín Lutero puso los 95 tesis en la pared de la catedral de Wittenberg, ¿no? Y él se dio cuenta que no están diciendo la verdad. Entonces empezó a predicar contra el celibato, empezó a predicar contra sacerdocio. Él se dio cuenta que todos tenemos acceso en Jesucristo. Todos. ¿No, Antonia? ¿Necesitas un sacerdote para medir? No. Ninguno. La Biblia lo enseña. Y él seguía leyendo y empezó a predicar eso. Y luego le engañaron. Malvados. Y le llevaron había un concilio de Constanza en aquellos días. Y es allí donde le llevaron y en vez de consultar en 1500, ¿cómo era? Unos años más tarde, en 1415, terminaron su vida. John Huss era un gran predicador. Empezó, como ellos vivían en Bohemia y luego cerca de Moravia, salió unos que se llamaban los moravos. Y es una larga historia. Quizás tú has oído del conde Zinzendorf. Los moravos eran los descendientes de John Huss. Y sufrieron varios años. Al final fueron a Alemania, a Erfurt. Y allí se establecieron y estaban viviendo. Y Dios los avivó. Y ellos captaron el mensaje de versículos 1 al 4. Veían sus vidas escondidos en Cristo.
y estamos aquí en la tierra para vivir para Él. Entonces había dos jóvenes, Leonard Dober y David Nishman, que en el año 1732 tomaron la decisión, se fueron, que iban a ser misioneros. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A esclavos en las islas de Caribe, en Santo Tomás. Y todo el mundo, los creyentes, sus familiares, lloraron cuando estaban subiendo al barco. Y no hagas eso. Y luego, una vez que estaban en el barco, todos los marineros se burlaban de ellos. Le decían, lo único que va a pasar a estos dos jóvenes eran como de 20 años. David y Leonardo. Vais a morir allí seguramente. Hay tantos, vais a estar allí con estos esclavos. Había 3,000 esclavos y Dios había puesto en su corazón un amor sobrenatural para esta gente. Entonces, decían esto en el día de su salida en el barco. Toda su familia y muchos de la iglesia lloraron desconsolados y les preguntaron por qué tenían que ir, mientras los primeros dos misioneros moravos salieron. Y uno de ellos pronunció en alta voz, escucha bien, para que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento. Ellos captaron el mensaje de versículos 1 al 4 y veían sus vidas escondidos en Cristo y estaban dispuestos a morir. Murieron algún día después, no sé exactamente la fecha, pero ellos se fueron a la isla de Santo Tomás y años más tarde un neerlandés un profesor que creo que más que un siglo ya, estaba estudiándolo por medio de su testimonio, el testimonio de estos dos jóvenes. Mucho más de 3,000 esclavos llegaron a conocer al Señor. Mucha gente se convirtieron. Es como decía Jesús, es igual. Este pasaje está hablando de cómo vivimos, pero está más bien está intentando orientarnos para que vivamos como Jesús decía en Juan capítulo 12. Como dice aquí, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia extendida a nosotros. Gracias, Señor, que en tu Hijo, en el amado, somos aceptos, como dice en Efesios 1. Y gracias, Señor, que podemos entender algo de tu voluntad. Hemos aprendido cómo morir a nosotros mismos para vivir para la gloria de Dios. Ayuda a mí y a mis hermanos a pensar más en eso, en morir a nosotros mismos, estar escondido en Jesucristo y tener el poder para vivir la vida resucitada, la vida que es santa, la vida que está lleno de todos estos adjetivos en versículos 12 al 17. Señor, queremos ser como nuestros hermanos Esteban y estos otros dos, David y Leonardo. Queremos glorificar tu nombre aquí en la tierra. Ayúdanos a vivir esta semana que viene como si fuese la última de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.